Muy buenas noches, familia, bienvenidos una vez más al grupo Las Verdades de la Redención en Desarrollo. Bienvenidos a una clase más, bienvenidos a un estudio más, bienvenidos a un martes más, hermanos. El día de hoy, ¿qué estudiamos los días martes? A ver, ¿quién nos recuerda? No. ¿Qué estudiamos los días martes? Doctrina, correcto, hermano Carlos. Bien, hoy estudiamos doctrina. Bien, hemos estado estudiando, hermanos, aspectos bien interesantes concernientes a la doctrina. Actualmente estamos especialmente enfrascados con lo que es la doctrina del santuario. Actualmente estamos enfrascados con ese tema. Por lo tanto, el día de hoy, hermanos, vamos a tratar de amplificar el tema. Vamos a avanzar concerniente a lo que es el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y el capítulo 5. Ahí fue donde quedamos la última vez. Espero, hermanos, que presten suma atención. Y vamos a irnos a lo que nos dice, hermanos, el siguiente texto. Quedamos, hermanos, curiosamente en Apocalipsis 4:3. Estuvimos explicando con respecto, hermanos, a el trono que está representado y que está rodeado por un arco iris. Entendimos que era el trono de Dios, el Padre, ubicado en el santuario celestial. Ese fue el trono que ubicamos en Apocalipsis 4:3. Y estuvimos explicando también, hermanos, que el arco iris, así como muchos de nuestros profesionales en diferentes áreas, colocan una credencial en el muro. Bien, la credencial de Dios está alrededor del trono, como un arco iris. Esa credencial, sin lugar a duda, da una demostración de que Dios es infalible, o sea, no falla. Sus promesas son eternas. Eso es lo que hace relación, especialmente, o eso es lo que relaciona, especialmente el trono de Apocalipsis capítulo 4. Ahora, hermanos, vamos a irnos especialmente al versículo 4 del capítulo 4 de Apocalipsis, ya que encontramos otros aspectos y otras características en esta cita. Y empezamos a analizar, de acuerdo allí al texto, a 24 ancianos sentados en estos tronos. Bien, hermanos, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué hemos escuchado acerca de estos 24 ancianos? ¿Qué nos han dicho? ¿Alguien sabe quiénes son ellos? Bien, sí, hermana Tania, bien pueda. Muy bien, interesante. ¿Qué nos habían enseñado? ¿Han escuchado alguna otra idea con respecto a los 24 ancianos? Muy bien, esto es interesante. Excelente, hermano. Sí, hermana Tania. Sí, hermana. Hermana, no sabría decirle. Lo más probable es que no, hermana, porque él no es de los resucitados que resucitaron con Cristo. Entonces, lo más... Sí, la compañía está compuesta principalmente por ellos, por esos resucitados. Listo, hermana, bien. Vamos a avanzar para tratar de abarcar estos aspectos, listo. Entonces, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Así como nos lo dijo el hermano Jorge Berbel, él nos explicaba de que en la iglesia comúnmente prevalece la idea de que los 24 ancianos son representantes de otros mundos. Eso es una falsa idea, no está fundamentado. ¿Por qué razón? Primero, vamos a mirar sus características y qué dice el espíritu de profecía con referente a eso. En Daniel 7:9 se habla de unos tronos que fueron puestos, de los cuales en Apocalipsis capítulo 4 se nos muestran ancianos de días, 24 ancianos sentados en ellos. No ancianos de días, sino 24 ancianos sentados en ellos. Vamos a definir quiénes son ellos. El libro, que se llama La Historia del Sábado, es un libro del espíritu de profecía. En la página 330, párrafo 5, dice así, hermanos. La Historia del Sábado, así se titula el libro. Página 330, párrafo 5. Escuchen esto, hermanos. Los 24 ancianos, en el mismo acto de adoración al que está sentado en el trono, declaran la razón por la cual se debe adoración a Dios. Aprendemos que lo que Dios le dio al hombre en el paraíso para mantener esta gran verdad ante su mente, será honrado por él en el paraíso restaurado. Escuchen esto. La adoración de los 24 ancianos, de acuerdo a esta cita, nos ayuda a entender... Un momento, hermanos. Vamos a ver, porque hay interferencia aquí. Es que hay interferencia, hermanos, aquí. Bien.
Dice de que aprendemos por medio de la adoración de los 24 ancianos, de que a Dios es al único a que se le debe adoración, y dice de que el hombre, de la misma manera que los 24 ancianos, honrarán a él en el paraíso restaurado. En otras palabras, los 24 ancianos que adoran al Padre o a Dios son representativos también a los seres humanos que van a adorar a Dios en el paraíso. Bien, vamos a mirar otras citas. Por ejemplo, hermanos, ustedes leen, vamos a irnos allí en Apocalipsis capítulo 5, y van a darse de cuenta lo que dice el versículo 10. Versículo 9 y 10. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, escuchen esto, ¿quiénes cantaban un cántico nuevo? Bueno, pues los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Pero estamos hablando ahorita de los 24 ancianos. Dice de que ellos cantaban un cántico nuevo. ¿Qué dice el cántico? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Escuchen esto, hermanos. Los 24 ancianos dicen, imploran y adoran a Dios y le dicen, digno eres de tomar el libro, porque tú, hablando del Cordero, de Cristo, nos has redimido. O sea, que bíblicamente hablando, los 24 ancianos no pueden ser representantes de otros mundos, porque estos 24 ancianos son redimidos. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis 5:9, son redimidos. Y dice además, versículo 10, nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pregunto yo, hermanos, ¿los representantes de otros mundos van a reinar sobre la tierra? ¿O quiénes son los que van a reinar? Si ustedes analizan, en el libro de Daniel capítulo 7, dice de que se le dará el reino a los santos, y está hablando especialmente de los redimidos, de seres humanos. Por eso los 24 ancianos no pueden ser representantes de otros mundos. ¿Por qué? Porque los 24 ancianos son redimidos. Esto es interesante. Ahora nos preguntamos, si son redimidos, ¿en qué momento subieron allá? Ya lo vamos a explicar. Hay una cita más que nos ayuda a anclar esta parte, y está en el siguiente libro, hermanos. Dice el libro de la edificación del carácter, hermanos. Dice de la siguiente manera, página 90. Escuchen esto, hermanos. La edificación del carácter, página 90, dice así. Por la fe, mirad las coronas preparadas para aquellos que venzan. Escuchad el canto alborozado de los redimidos. ¿Qué dice la cita, hermanos? Que escuchemos el canto alborozado de los redimidos. ¿Y cuál es el canto de los redimidos? Digno, digno es el Cordero que ha sido inmolado y nos has redimido para Dios. ¿Quiénes cantaban ese cántico, hermanos? Pues adivinen. Los que cantaban ese cántico eran los redimidos. Por lo tanto, a ver, es que acá hay un problema. Va a tocar. Ese es el problema, hermanos, con las llamadas normales, que hay interferencia. No, hermana, sí, no es ahí en WhatsApp, hermana, tranquila. El problema es aquí en llamada normal. Que tengo dos líneas, por WhatsApp y llamada normal. Sí, ya, hermanita, ya, volví. Tranquila, hermana. Tranquila. Gracias por avisarme, hermana. Que a veces uno sin querer silencia a otra persona, yo entiendo. Bien, entonces, vamos a ver. Que hay ciertas interferencias y no sé. Es que no hay ciertas interferencias. Y los hermanos me toca, no sé cómo hacer. Bueno, entonces dice allí, hermanos, dicen allí, digno es el Cordero que ha sido inmolado y nos has redimido para Dios. De acuerdo a esta cita nos ayuda a entender que quienes cantan este cántico son los redimidos, y en Apocalipsis capítulo 5 está hablando de los 24 ancianos. Eso lo encuentran en el libro La edificación del carácter, página 90. Es una cita maravillosa. Bien, la pregunta es, al ser ellos santos, redimidos, ¿cómo llegaron al cielo? ¿Cómo llegaron a ser parte del juicio? Porque estamos hablando del santuario, y al hablar del santuario tenemos que hablar de un juicio. Ahora bien, y sucede, hermanos, algo interesante. Y es qué puesto y qué ocupación desempeñan los 24 ancianos. Yo quiero hacer una pregunta, hermanos. Si a nosotros nos han de juzgar en un juicio aquí en la tierra, ¿tiene sentido de que pongan a una persona que no sea humana o que, a ver, yo pongo un ejemplo aquí? En un juicio terrenal normalmente hay testigos, pero hay algo especialmente que se llama, se me va en este momento el nombre de los que están a los lados,
están principalmente los testigos. Se me va ahora el nombre, el jurado. Conocemos el jurado. Ellos son los que se reúnen y definen el juicio de cada persona. Bien, los 24 ancianos desempeñan esa parte. Ellos son el jurado. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. Si a ustedes les van a hacer un juicio en el cielo, ¿tiene coherencia que el jurado esté compuesto por seres que no hayan conocido el pecado? ¿Creen que es justo? Correcto, o sea, experimentaron el pecado y fueron sanados y fueron salvos. Pero tiene lógica, como lo pintan nuestros pastores o lo cuentan ellos, de que los 24 ancianos que son el jurado son representantes de otros mundos. ¿Tiene sentido y es justo que ellos juzguen el caso de nosotros como seres humanos? No, hermano, no es justo. Por eso es que Dios, antes de subir al cielo, tuvo que recoger ese jurado. Tuvo que resucitar esa multitud de santos para subirla al cielo, para que ellos pudieran tomar una función de jurado. De tal manera de que ellos, como experimentaron también el pecado, pero fueron salvos por la gracia de Cristo, puedan ayudar a llegar a un justo juicio de cada uno de los seres humanos. Y lo más interesante es que son santos de todas las generaciones de ese tiempo hacia atrás. O sea, en otras palabras, allá hay antidiluvianos, allá hay seres después del diluvio, en cada generación resucitaron. Y ellos actualmente están definiendo el caso de cada uno de los seres humanos que han muerto. Desde Abel hacia acá, hermanos. Eso lo estudiamos las clases pasadas. Pero vamos a mirar más citas porque es importante tener claro, hermanos, de que ellos resucitaron, que ellos están en el cielo. Que ese jurado viene de la multitud con la cual resucitó Cristo. Y eso lo encontramos en el libro de Mateo 27, 50 al 53. Estas citas nos ayudan a entender de que en ese tiempo Jesús al resucitar, primero al morir, hubo un terremoto que abrió los sepulcros, tembló la tierra, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Y entonces, cuando Jesús resucita, estos sepulcros que se abrieron resucitan santos. Esta gran multitud son la multitud con la cual terminan testificando en Jerusalén de la resurrección de Cristo. Eso lo encuentran en el libro El deseado de todas las gentes, página 730, párrafo 1. Ahí lo dice exactamente, que cuando Jesús resucitó, ellos también resucitaron con él. Y los define como una multitud de cautivos. Dice además, también en Primeros Escritos 183, párrafo 2, si desean anotar, nos ayuda a entender de que cuando Jesús estaba pendiente de la cruz, dijo, consumado es, se abrieron las tumbas, y al resurgir el triunfante de la muerte, dice de que una multitud también resucitó, como testigos. Noten esto, ¿y qué están haciendo ellos en el cielo? Son testigos, hermanos. Por eso ellos están especialmente como el jurado, porque ellos fueron seres humanos que experimentaron también el pecado, pero lograron obtener la victoria por medio de la fe en Cristo. De la misma manera, nosotros vamos a ser enjuiciados y ellos van a llegar a tener una parte muy importante en esto. Dice el libro, hermanos, de Primeros Escritos 190, párrafo 1. Después de bendecir Jesús a sus discípulos, separóse de ellos y ascendió a los cielos, seguido de numerosos cautivos libertados cuando él resucitó. Esta es una cita clara con respecto a la resurrección de estos cautivos. Hermana Auralia, no sé si tiene un aporte, una pregunta. Con respecto a ellos, bien, hermana, acá hay algo interesante, buen ejemplo, buen punto. Note, hermana, de que quien termina definiendo el criterio, escuche esto, quien termina definiendo el juicio de cada persona es el juez como tal. El criterio del juez predomina. Sin embargo, lo que es se me va el nombre, no los testigos, el jurado. El jurado no es que encuentren a cualquier persona de la calle y le diga, no, venga y me sirve de jurado. Venga, define un caso de un violador o venga y define el caso de un asesino. No, las personas que colocan como jurado, ellas llegan a tener experiencia, mucha experiencia con respecto a eso. O sea que aunque no hayan consumado el pecado, un ejemplo, imagínense, hermanos, que vayan a juzgar a Pablo, a Saulo de Tarso. Pasa el nombre de Saulo de Tarso, bien. Vamos a hablar de Saulo de Tarso.
Uno de los pecados más grandes es que mató a Esteban. Fue uno de los cómplices que terminó en la muerte de Esteban. Bien, tal vez muchos de los que están allí, de los 24 ancianos, no hayan matado a nadie. Sin embargo, no significa de que ellos de alguna u otra manera tuvieron que matar a alguien para pues definir el caso de un asesino. No, el simple hecho, hermana Auralia, de que tengan la naturaleza humana es suficiente para poder definir el caso. Asimismo sucede en los jueces, asimismo sucede en el jurado. Aunque ellos no matan a nadie, no violan a nadie, pero ellos tienen experiencia con casos similares, o han visto esos casos, o han sido de alguna u otra manera inclinados, tentados a esos mismos casos. Toda esa experiencia lleva a ser parte, o llega a formar parte, eficaz y eficiente para desempeñar un juicio. O sea, no simplemente yo necesito violar a alguien para juzgar a un violador, no. Yo necesito saber cómo es la naturaleza humana, que es sentirse de alguna u otra manera en esa parte de la naturaleza humana, cómo se desempeña, para yo llegar a ser susceptible para ayudar a juzgar un caso. O sea, lo que hacen ellos es conciliar, analizar, investigar. Los 24 ancianos llegan a ser el jurado para dar sus conclusiones, pero el criterio del juez es el que predomina por todo criterio. Ellos solamente ayudan a definir el caso, pero ya el juez, que es Dios el Padre, es el que define totalmente el caso. Es el que da, como dicen allí el jurado, el martillo, el que golpea. Por lo tanto, es algo bien importante, hermano Auralia. Los que están allá de jurado, ellos no es que los recojan de la calle, ellos tienen conocimiento, saben. No tienen que tener toda la experiencia, pero sí, de alguna u otra manera, saben qué es enfrentarse con tales circunstancias. Sí. Lo digo porque igualmente alguien que va a juzgar no tuvo que haber pasado por lo mismo que las personas, tiene que tener una forma de que tiene que tener ciertos requisitos, porque los jueces no pasaron por ellos y sin embargo están ejecutando, ¿verdad?, su profesión de juicio. Correcto. Ese es un punto, hermano, en el que podríamos diferir más para contestarle a nuestros hermanos. Sí, le entiendo, hermana. Bien. Acá hay una parte con respecto a Jesús. Él, aunque no pecó, él participó de algo que ningún otro ser del universo puede participar o pudo llegar a sentir. Es la experiencia o la naturaleza humana. Ese es un punto importante. Los ángeles, los seres que están en los otros planetas, pueden juzgar bajo el criterio de su propia naturaleza, pero no pueden juzgar bajo el criterio de una naturaleza humana. Bien, Jesús tuvo naturaleza humana y él llegó a ser capacitado para juzgar principalmente después de haber pasado esa naturaleza humana. Ahí es donde el apóstol Pablo ya empieza a traer a Jesús como juez. Él ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Por qué? Porque él también pasó por la experiencia humana, por la naturaleza humana. Él actualmente tiene esa naturaleza, ya no tendiente al pecado. Sin embargo, físicamente su naturaleza es humana. Ahora bien, y sucede de que nosotros los seres humanos tenemos tal naturaleza y los únicos que pueden tener el criterio suficiente para juzgar los casos de los seres humanos, pues son seres humanos, que debieron haber sido redimidos. Por lo tanto, eso es un punto válido para tratar de explicar esa parte. Sin embargo, hermana Auralia, si el hermano no entiende, pues uno va a la cita bíblica donde dice de que ellos exclaman: nos has redimido para Dios nos has redimido con tu sangre para Dios. Y dice además el versículo 10 que reinaremos sobre la tierra. Son dos citas o dos textos que ya le aclaran a la persona que son redimidos, que no pueden ser seres de otros planetas. Bien. Vamos a avanzar entonces, hermanos, con respecto a los 24 ancianos. Hay citas en la Biblia, sí, hermanos, hay citas en la Biblia. Por ejemplo, en Efesios 4:8 es donde se habla especialmente de esa traslación de estos santos. Dice de la siguiente manera: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevando cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres, y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Entonces, de acuerdo a esta cita, dice aquí que Jesús subió a lo alto después de ser resucitado y llevó, noten esto, la palabra llevó es de llevarse, de subir también, cautiva la cautividad, y está hablando acerca de esta multitud que resucitó con él. Para poder ustedes afirmar eso está también en el libro del deseado de todas las gentes, página 730, y además también está en el libro de Primeros Escritos, página 190, párrafo 1, si lo desean anotar.
Ahí les ayuda a entender de que sí, ellos fueron esta compañía, los que subieron. Y al mismo tiempo hay citas, por ejemplo, el deseo de todas las gentes, que nos ayudan a entender de que ellos también son contados como primicias. Los resucitados son contados como primicias, hermanos. Como personas que llegaron de alguna u otra manera a ser redimidas y fueron los primeros resucitados. Maravilloso eso. Pero bien, eso lo iremos a profundizar en otro tema más adelante. Bien, hermanos, vamos a... Sí, hermana Tania. El fruto, el fruto. El fruto, las primicias. Sí, sí, hermana, sí. Sin embargo, quiero hacer claridad de que cuando se menciona de que estos redimidos son primicias, son tipo, mire, el tema de la gran cosecha, hermana, la cosecha ceremonial tiene dos aplicaciones. La primera fue con Cristo, la primera fue con Cristo. Note de que curiosamente cuando se hacía la Pascua, el domingo en la mañana, después de la Pascua, el domingo en la mañana el sacerdote mecía las primicias, o sea, las presentaba delante de Dios. Bien, curiosamente después de la Pascua, después de que Jesús murió en la cruz y resucitó, después de la muerte del Cordero, Él resucita y ese mismo domingo en la mañana, donde el sacerdote debía presentar las primicias, pues Jesús estaba en el cielo presentando a los primeros resucitados. Los estaba presentando delante de Dios. ¡Qué maravilla! Hermano, o sea que estos son las primicias de los muertos, ¿es correcto? No, hermana, ya le voy a explicar. Ellos no son las primicias de los muertos, no, porque recuerde de que la cosecha ceremonial tiene dos aplicaciones. La primera es cuando Él murió y resucitó, los subió y los presentó allí delante de Dios. Esa es la aplicación del deseado de todas las gentes. Pero hay una segunda aplicación y no es referente a los resucitados, sino a los primeros santos, o sea, las primeras personas vivas que aceptaron el Evangelio. Y fueron los 120. Ellos fueron los primeros que fueron cosechados porque a ellos se les derramó el Espíritu Santo. Esa es la segunda aplicación. Hermano, eso creo que lo tengo claro, que ese es el tipo y el anticristo de los 144.000. Correcto. Entonces, sí. Sí, entonces, mire, hermana, los 120 son las primicias de los muertos porque los 120 están muertos. Y los 144.000 son las primicias de los vivos porque ellos van a estar vivos. Pero aparte de esa profecía, o sea, aparte de eso, hermana, hay otra aplicación con los resucitados que subieron con Cristo, que ahí es donde también hay otra aplicación, o sea, otra aplicación, otro punto que también se aplica ahí. Tiene un doble cumplimiento, esa parte de la cosecha ceremonial, un doble cumplimiento. Se cumple con los 120, pero también se cumple con las primicias que resucitaron con Cristo. Hermanito, sí. Para no interrumpirlo más, hermano, cuando vamos a ver ese tema, es que no lo tengo muy bien claro. Bien, vamos a ver, hermana, cómo organizamos el tiempito y le estamos ahí contactando con mi esposita, ¿listo? Listo, excelente. Bien, hermana, no, excelente pregunta, excelente comentario. Ya íbamos a terminar aquí. Entonces, hermanos, es importante definir todos estos puntos. Ya el tema del santuario descansa hasta aquí, hermanos. Ya de aquí en adelante vamos a ver otros aspectos concernientes a doctrina. Ya no tanto con el santuario, vamos a mirar otros pilares, ¿listo? Pero hasta aquí, hermanos, el tema del santuario. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? La pueden hacer. Y si no, finalizaríamos con una oración.